A veces uno siente que algo no está del todo bien, ¿verdad? No solo afuera en el mundo, sino también muy adentro de nosotros. Bueno, hoy vamos a explorar un diagnóstico espiritual muy antiguo que ve la condición humana de una forma distinta. No como un problema de ser malos, sino más bien como una enfermedad profunda del alma. Y aquí es donde se pone interesante. Esta primera idea, que viene de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de verdad que nos cambia la perspectiva. Porque no arranca hablando de pecado o de maldad, no. Habla de una enfermedad. La pregunta es, ¿cuál es exactamente esa enfermedad? Justo eso. Fíjense en este cambio tan radical de perspectiva. El punto de partida no es que seamos malos por naturaleza, para nada. La idea es que estamos, espiritualmente hablando, enfermos. Y claro, como toda enfermedad, tiene que tener un origen, una causa raíz. Y aquí lo tenemos, el diagnóstico en una sola frase: la ignorancia de Dios. Ojo, que esto es clave. No se refiere a no saberse la teología de memoria, ¿eh? No es no tener datos. Es algo mucho más profundo. Es haber perdido una conexión vital, una forma de conocer que era el pilar de todo. Ok, entonces, si la enfermedad es esa ignorancia, esa desconexión, ¿cuál es el primer síntoma, el más grave? Pues va directo a nuestros ojos espirituales, a la manera en que vemos el mundo. Nuestro conocimiento, nuestra percepción de la realidad está rota. Para entender cómo se rompió, primero hay que ver cómo funcionaba. En un estado de salud, la mente humana veía más allá de lo superficial, veía los logoi. ¿Qué es eso? Piensen en que no solo se veía, por ejemplo, un árbol, se percibía su razón de ser divina, su conexión con todo lo demás. Imagínense, era como poder ver la partitura detrás de la música del universo. Aquí está el contraste clarísimo. Esta es la consecuencia directa de la enfermedad. Miren cómo cambia todo. Se pasa de una visión espiritual, donde cada cosa se entiende en relación con su creador, a una visión carnal. Y en esta visión que queda, solo la superficie, las apariencias, un mundo que de repente parece desconectado, como si le faltara el sentido. Esta analogía de San Atanasio es tremenda. Lo que nos dice es muy potente. La luz divina no desapareció. No es que Dios se haya ido. No. Somos nosotros los que nos hemos tapado los ojos. La oscuridad entonces es algo que nos imponemos a nosotros mismos. Es un velo sobre nuestra propia percepción. ¿Y cuál es el resultado de ver así? Pues que el mundo se nos hace pedazos. Sin ese principio que lo une todo, que le da sentido a cada parte, nuestra percepción se vuelve fragmentada, incompleta. Vemos las piezas, pero no el rompecabezas completo. Se vuelve una visión confusa, caótica, casi delirante. Claro, esta forma rota de ver el mundo tiene que afectar todo lo demás. Y la siguiente ficha de dominó que cae es nuestro deseo. Es lógico, ¿no? Si ya no vemos las cosas como son, si nuestra percepción está distorsionada, ¿cómo vamos a poder desear lo que de verdad es bueno? Aquí nos presentan un concepto clave, la epitimia. La idea es que en el fondo no tenemos un montón de deseos distintos y separados, no, tenemos una sola y poderosísima fuerza de deseo, una energía interior que, en su estado original, estaba diseñada para una sola cosa, apuntar directo como una flecha hacia lo infinito. Y en estos 4 pasos se resume la tragedia de ese deseo. A ver, primero tenemos ese deseo único y potente por lo infinito. Pero ¿qué pasa? Se le quita su verdadero objetivo. Entonces, segundo paso, se desvía, se vuelca hacia el mundo finito. Tercero, al hacer eso, se rompe, se fragmenta en miles de pequeños deseos insaciables, por cosas, por personas, por experiencias. Y el cuarto paso, el resultado final, una frustración constante, un sufrimiento sin fin. ¿Y esto seguro que nos suena. Es esa experiencia de vida en la que uno busca un placer, algo que los llene. Pero como lo buscamos en algo finito, pasajero, al final, de una u otra forma, termina en dolor o en vacío. Es un ciclo que parece inevitable, ¿no? Porque se está buscando lo infinito en lo que es, por definición, limitado. Es que el problema de fondo es un desajuste total. Como dice la cita, el alma tiene sed de infinito. Imaginen intentar calmar una sed infinita con un vaso de agua. ¡Imposible! Pues eso es lo que pasa. El mundo pasajero, con todos sus placeres,
Es ese vaso de agua. Por más que bebamos, la sed vuelve, siempre. Bueno, y la cosa no para ahí. Ese deseo desviado, esa frustración constante, termina por envenenar otra parte fundamental de nosotros, nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de lucha. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque esto es súper importante. Hablamos de la facultad agresiva, el taimos. Pero, según estas enseñanzas, no es algo malo en sí mismo, para nada. Al contrario, se describe como una herramienta, casi como un arma, que se nos dio con un propósito muy claro: luchar contra el mal, contra la tentación, contra todo lo que nos quiere separar de Dios. Pero miren lo que pasa. Aquí se ve la inversión total de esa herramienta. El uso natural era para defender lo divino en nosotros, para luchar contra lo que nos daña espiritualmente. Pero en su uso antinatural, esa misma fuerza se vuelve un arma contra los demás. Se usa para conseguir lo que queremos, para satisfacer deseos egoístas. Es una perversión completa de su propósito original. Esta cita de San Juan Clímaco lo resume de una forma muy dolorosa, ¿no? Dice que la ira se nos dio para luchar contra la serpiente infernal, pero la terminamos usando contra nuestros hermanos. Es el lamento de ver cómo una herramienta para la defensa espiritual se convierte en un arma que causa conflicto y dolor entre las personas. Muy bien. A ver, recapitulemos. Tenemos un conocimiento quebrado, un deseo que se desvía y una agresividad que se pervierte. Si juntamos todas estas piezas, ¿cuál es el cuadro final? Pues una percepción de la realidad que es, en esencia, delirante. Los síntomas son los de un mundo que está completamente al revés, una realidad invertida. Se empieza a tomar la ilusión por la realidad y la realidad por una ilusión. Lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. Se termina adorando lo creado en vez de al creador. Es una confusión total de valores. Y esta cita lo resume de forma contundente. El mundo que se percibe en ese estado de desconexión, al final es una fantasía, una ficción. Es el producto de un delirio. No es que se perciba la realidad objetiva, sino una proyección de la propia enfermedad interior. Es como vivir dentro de un sueño febril. Y con esto, el diagnóstico queda planteado. Es fuerte. Si nuestra forma de percibir está rota, si vivimos en una especie de ilusión proyectada por nosotros mismos, la pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos siquiera empezar a ver el mundo como realmente es? Y esa es la gran pregunta que nos deja este análisis. No para condenar, sino como el primer paso indispensable antes de poder hablar de una cura.